Lo que se ve, se ve y lo que no que se ve. están ahí. Bueno, Ahora, ¿qué pasó? Eso La no es de muerte Jorge. de ese médico Eso de José Martín. le pone una bandera ¿cómo se llama? Nacional encima al medio. Dice, no, eso no sé. Y Jasuri dijo, no, eso lo decidí yo. Porque ya él había hablado con el presidente y le porque había hay dicho, una voy a cerrar. confusión, había una confusión de que el cierre tenía algo Parece que ver entre con el los aeropuerto atentados. y Capcana como desarrollo turístico ha habido problemas económicos, ¿verdad? Ya No, ellos el vendieron periódico, el aeropuerto se salió del que era para lo que se necesitaba un periódico. Sí. Porque si tú tienes un negocio que el gobierno te entregó, un bicochito, en el que cada vez que yo salía del país le mandaba $10 a Abraham Hasuri por su linda cara, Sí, señor. $10 por el hecho de yo salir, Para mantener, ¿verdad? para mantener. Entonces, mantener ese contrato tenía que tener una estructura como esa. Ahora, Lo Capcana mantuvo. no necesita porque él hizo ya una compañía pública de eso. Eso ya Sí, es sí, una sí. compañía bien estructurada y no necesita un periódico para eso. Y la parte de la universidad es una de las mejores universidades de aquí, tampoco. Y tiene un bicocho en Panamá que el 20% de las obras que tienen que ver con el canal, él es el contratista con Jesús. ¿Sabe quién firmó la autorización para esa universidad? Sí. El presidente Jacobo Sí, Matsumoto, Jacobo fue que le dio a 40 Abraham. años, porque estaba boicoteado por otra Sí, universidad, por otras universidades que no dueña querían del abrirla. sistema católico. Sí. Y es una de las mejores universidades de Así aquí. mismo. Está entre las 3 mejores. Sí, así mismo, ¿Verdad? se ha mantenido. Entonces no necesita clave digital para eso. No. Y con esos costos que tenían menos. Bien, hace 7 meses él lo sacó de taller y lo llevó a donde Corripio, porque ya sabía que iba a cerrar. De todas formas, queríamos declarar, doctor, el fondo de pensiones, que se está hablando que se iba a usar, pensiones, Yo no, sé, si pen, el fondo de pensiones, sagrado. que está compuesto por el fondo de los empleados y de los Empleadores. privados y públicos. Si el gobierno dice, solamente voy a usar los fondos de los empleados en las cosas que yo quiero, puede hacerlo. No. La ley consigna claramente, doctor, cómo se usan los fondos de pensiones, que son para usarlos para desarrollo social, garantizando el retorno, el dividendo de intereses, que nunca puede ser menos de lo de una tarjeta de banco de ahorro, de un 5%. Pero tiene que ser un banco que vaya a CIPEN, coja 100.000 millones de pesos prestados, se los dé a los accionistas, lo distribuye entre los constructores y fabrique, pero el banco es la persona responsable. Está claro en la ley quién, cómo y cuándo se usan los fondos de pensiones. El presidente Fernández, con el proyecto aquel Juan Bosch en San Luis, quería 10.000 millones de pesos hace 2 años. Para una vivienda. Y no lo consiguió. Doña Persia no se lo dio. Pero párese ahí, doctor. Pero si va a un banco, el banco le presta esos cuartos. Si le por los fondos de pensión. Si se lo garantiza, ¿Y sí. qué es lo que garantiza un banco? No están presos todos los Pero el que se gobierno robaron los no cuartos. paga, doctor. ¿A quién le pagó el gobierno? El gobierno está quebrado. No es sujeto de préstamos de un banco local. Y pueden ir al Deutsche Bank. Pero para garantía soberana si el gobierno es Es bueno, para eso sí. Pero ¿a quién le garantiza la soberanía? Entonces no lo pueden hacer, no pueden dividir los fondos. Los fondos son uno solo y los dueños son los usuarios, no el gobierno. Mira, la estructura se modificó con la designación de un nuevo administrador de la CIPEN. Toda una nueva entrega arriba para dirigir eso, y se está ablandando la opinión pública para ver si pueden accesar. Yo oí a alguien hablando de que si el gobierno necesita 20.000 millones de pesos, que son los que se emiten en bonos soberanos a cada rato de $1 millón y eso, ¿por qué el gobierno no directamente coge ese dinero? Bueno, porque el gobierno no garantiza el retorno hoy. No, ¿cuánto es la deuda interna de este y del anterior gobierno? ¿Cuánto? ¿Cuál es el déficit presupuestario que tenemos ya hoy y que sigue aumentando? Entonces, lo que él debe hacer, el presidente Fernández, es dejar la ley como está, decirle al Banco Popular, consígueme 60.000 millones de pesos de los que están allá, tú te haces responsable, garantiza un 8% de retorno, y entonces eso lo invertimos en la construcción, pero tú tienes que cobrar lo que construye Quiere decir que para poder pagar del eso. 100% puede haber más de un 80% en la banca privada. O casi todo. Oye, ¿dónde está invertido ese fondo? Entre el Banco Central y banca privada. Los empresarios, en principio, se opusieron a que ese fondo fuera al Banco Central, aunque daba los intereses más altos, para mantenerlo cautivo, no la palabra, pero cautivo, acorralado, en la banca privada.
Y pasaron 3 años y 4 años que no permitían que fuera el Banco Central. Usted está hablando de Corralito. Acorralada. Porque hay una sentencia, el que habla de Corralito va preso. Mira, lo tenían ahí atrapado en la banca privada y no permitían que fuera al Banco Central. Debe haber unos 30, 35 mil millones en el Banco Central, que fue lo que desbordó también el Banco Central, que ya no necesita más dinero del usuario tradicional, el que tenía 2, 3, 4, 5 millones de pesos ahí. Doctor. Para eso hay que modificar. Pero si la ley va al Senado, doctor, la van a descuartizar. Bueno, doctor, el otro tema es el siguiente. Mire, hace 2 años apareció en México una enfermedad y determinaron que era un virus H1N1, H1N1. Entonces ese virus de una vez, China dijo que no deben ir los chinos a México, los méxicos que no deben salir de allá, los franceses prohibieron entrada y salida, se armó un lío del cará, se murieron 5.000 personas. ¿Cuántas? No. 15.000. No, ningún 15.000 personas. ¿Cuántos murieron en México? 2, 3.000 personas. En Estados Unidos 60, 70, en Texas. Hasta donde yo sé, no hay ningún medicamento ni ninguna vacuna que haya ocurrido en esos 2 años. Yo me pregunto, por decreto ayer, las Naciones Unidas dicen, ya no es una pandemia, pero no quiere decir que la enfermedad haya desaparecido. Eso es lo que dice el comunicado de Ban Ki-moon. De la Organización Mundial. Bueno, ¿es posible por decreto eliminar una enfermedad para uno eliminar el SIDA? De una vez uno dice, ya el SIDA no existe. Bueno, pero hay medicamentos y hay vacunas para ese tipo de virus. Ya se desarrolló la vacuna y se comercializó a nivel mundial. A algunos países llegó mucho, a otros no llegó. Pero el principio mismo alrededor de esa influenza porcina o influenza tipo A, realmente nunca tuvo la capacidad endémica de llegar a la pandemia. Hubo casos en diferentes partes del mundo, pero no pasaba de ser una gripe mala, de la que se muere gente siempre. Todos los años hay gente que le da una gripe mala y se mueren porque están muy enfermos antes que eso. Ahora, por ejemplo, con la viruela o con el polio, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas pueden emitir una resolución diciendo está erradicada de la faz de la tierra la viruela, porque en los últimos 15 años no ha habido un caso de viruela, y el último fue en un país de África en 1975. La polio está prácticamente erradicada, pero a base de vacunar toda la población. Para tú declarar una enfermedad erradicada, pero ellos no dijeron erradicada, es que ya no es pandemia, no se han reportado casos en ninguno de los 4 o 5 continentes, y que ahora lo que hay son casos aislados. Pero la más grande de la pandemia no es de nosotros, es el dengue. Y las Naciones Unidas, ni el chino, ni el que estaba antes, Kofi Annan, le ha dado la importancia que esto tiene. No importa que se muera 1 millón de niños en el ecuador del planeta, siempre que no se mueran en los Estados Unidos, en Rusia, en la misma China o en otro país latinoamericano importante. Y eso es más discriminatorio que todo lo otro que se ha dicho alrededor de las enfermedades infectocontagiosas. Que en el mundo no haya una vacuna contra malaria, contra dengue, contra influenza. Y desde el punto de vista socioeconómico, ¿cuál es el interés de, no que no existe, que no fue un invento, sino de magnificar una epidemia? Yo creo que el mundo vive etapas críticas donde las noticias manejadas debidamente crean una gran conmoción social y económica. Hay estructuras que desarrollaron un medicamento específico para ese tipo de influenza que estaban guardadas, que no habían sido comercializadas porque no había casos. Mira, aquí hubo lo que nosotros llamamos Kosovo en el 1998, en el verano, una influenza que mató aquí 3, 4, 500 personas.